Vamos a leer del versículo número 1. Libro del Génesis, capítulo número 16. Vamos a leer desde el versículo número 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Libro del Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Padre, bendice esta palabra, danos el entendimiento y la comprensión que tan necesario es para nuestra vida, especialmente, Señor, para la comprensión de tu voluntad, de tus propósitos, de tus planes, de tu tiempo y aún del lugar que tú has escogido para cada uno de nosotros. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros como pueblo tuyo. Gracias por este pueblo que ha venido a buscar el buen consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos para que todos aquellos que también por este medio que estamos utilizando pueda llegarles tu palabra como una bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, sentarse. El tema para esta noche: Abraham, Sarai y Agar. Sus errores. Sus errores. Por escasez de tiempo no se puede desarrollar con más exactitud y con plenitud los errores que cometió Abraham, que cometió Sarai y cometió Agar. Y a esto todavía le podemos añadir las consecuencias, aunque las vamos a ver muy brevemente, las consecuencias que estos errores trajeron a sus vidas. A sus vidas porque Abraham sufrió, Sarai sufrió, Agar sufrió, y el fruto
que se dio también de toda esta situación, también sufrió. Entonces, es muy importante tener la sabiduría necesaria, la madurez necesaria, el conocimiento necesario, la revelación necesaria para que nuestras decisiones sean correctas. Lo cual, al enunciar cuántas cosas debe de llevar una decisión, se nos vuelve no posible. No quiero decir imposible, porque sí creo de que si nosotros tomáramos en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, en nuestra vida, las cosas fueran diferentes. No significa que Abraham no había tomado en cuenta a Dios, y asimismo puedo decir de Sarai y puedo decir también de Agar. Pero lamentablemente hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros perdemos la cabeza, perdemos la paciencia, perdemos el propósito de Dios y también perdemos el anhelo de querer agradar de una buena manera a nuestro Dios. Hay un momento en que se nos olvida hasta la gratitud. Se nos olvida quiénes éramos, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida cómo Dios ha sido con nosotros. Y lamentablemente, como en otras ocasiones lo he mencionado, estamos más pendientes de las cosas que no tenemos que de las cosas que sí tenemos. Y ese es un derecho que nosotros le cedemos al enemigo. También el enemigo alimenta otro tipo de pensamiento, de que yo necesito ser feliz y yo tengo derechos. Entonces, eso de que yo quiero ser feliz me está llevando a una situación en la cual si Dios no obra, si Dios no decide, si Dios no provee, entonces de alguna manera yo lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y eso fue lo que de alguna manera pasó en la vida de Sarai, especialmente en ella, porque ella es la iniciadora de todo este proyecto, es la iniciadora de todo este plan. Abraham, que es la cabeza escogida por Dios para poder decir sí o no a este proyecto, él cedió. Uno de los graves errores que Abraham cometió fue ceder. Y como que esto viene en la naturaleza del hombre, que también así como Adán cedió con Eva. Ahora, hay cosas en las cuales el hombre puede ceder porque son cosas triviales, son cosas pequeñas, son cosas que no traen una trascendencia o no traen unas consecuencias, son de alguna manera algunas cosas irrelevantes, entonces el hombre no se complica y cede. Pero en las cosas que son de mucha importancia, el hombre debe de tener la autoridad y la solvencia para poder decir no ante una circunstancia como la cual presentó Eva en su inicio, como la que presentó Sarai en su momento, y así en cada uno de los ejemplos que podemos encontrar en todas las escrituras e incluyendo también nuestras propias vidas. No somos sensatos en el momento de tomar la gran mayoría o de las decisiones que son de mayor importancia en nuestra vida. Nosotros y el enemigo nos ayuda a creer que la decisión que estamos tomando no va a ser incorrecta, que no va a ser mala. Y lamentablemente, al igual que Sarai, al igual que Abraham, que ya tenía revelado el plan de Dios, en el menos aquí indicado en cuanto a voluntad es Agar, era una esclava, Sarai era ama de Agar, por lo tanto encontramos que Agar era una persona sin voz, sin voto, sin veto, sin nada. Ella sencillamente era una esclava de Sarai. Y también no le pusimos mucha importancia, hablando de Abraham, hablando de Sarai como creyente, me incluyo y lo incluyo a ustedes. Muchas veces no nos ponemos a pensar cuál es el origen de las cosas que tenemos y que podemos disponer. El caso de Sarai, el caso de Abraham, debían de estar conscientes que la provisión venía de Egipto y no lo tomaron en cuenta. Nosotros no nos ponemos a pensar cuáles son las cosas que nosotros poseemos y en su origen no tenemos ese cuidado. ¿Qué cosas trae? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito por el cual viene aquí Agar? Este regalo, esto que recibí, etcétera. ¿Qué traerá que puede a mí afectarme?
Y eso es de las cosas que nosotros muchas veces no nos percatamos. Y es por eso que echamos mano de cosas, objetos y hasta personas, en el caso de ellos, de tomar en cuenta a Agar cuando Agar no era una provisión de Dios para sus vidas. Por eso, en algunas ocasiones, en años, muchos años atrás, el Señor me ha permitido entender y he compartido que todo lo que el mundo me dio y todo lo que el diablo me dio en mi vida inconversa, Dios no dispone de esas cosas porque traen un derecho sobre mi vida. Vienen con un propósito. Por eso el caso tremendo de Asaf en el Salmo 73, cuando dice: fuera de ti nada deseo sobre esta tierra. ¿A qué se referirá a Asaf cuando dice nada fuera de ti? Nada, se lo voy a traducir en el contexto, nada de lo que el mundo y el hombre me ha dado, lo quiero. Amén. Pero lamentablemente nosotros en esos instantes solo únicamente pensamos en lo que deseamos, pensamos en lo que queremos y no medimos las consecuencias. Fíjese que aquí hemos observado a 3 personas y sus errores. Lo he mencionado muchas veces a ellos 3. Pero quiero decirle algo como algo para introducirme también. Después del pacto, Abraham toma una determinación que tiene sus consecuencias. Fíjese lo tremendo de esto, que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Nosotros, los que estamos oyendo en estos momentos esta palabra, esta enseñanza, que hemos llegado al origen de los problemas existentes en nuestra era, todavía nosotros hasta este día estamos pagando consecuencias de estas decisiones, de los errores de estas 3 personas, porque en los errores está incluida Agar. Agar no es responsable, pero cometió errores y el Señor lo saca a luz. Entonces, que el Señor, hermano, a nosotros en esta noche, lo que logremos estudiar, lo que logremos compartir, lo que logremos oír, que usted pueda ubicarse no solamente en Abraham solo porque usted es hombre, sino que usted es mujer sabia. Usted debe saber que usted puede ser igual que Abraham en su toma de decisiones o en el hecho de aceptar cosas que usted no debe de aceptar o de autorizar cosas que usted no debe de autorizar. Al igual que en el caso de Sarai, el hecho de que yo no sea mujer no significa que no voy a aprender de los errores de Sarai. Y el hecho que yo no sea un esclavo, en alguna manera, no sea un esclavo como Agar, no significa que yo no voy a cometer errores como los de Agar, ya sea como empleado, ya sea como un subordinado, etcétera. En los 3 yo tengo que aprender de ellos, de sus errores, porque en diferentes momentos yo vivo los 3 momentos en los cuales ellos decidieron. Amén. Esta acción indica la lucha humana en la vida de espera en Dios y en sus promesas. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿En qué estamos nosotros luchando con esa espera de las promesas de Dios? De eso se trata la vida del creyente. Abraham no en vano fue llamado el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque todos los creyentes tenemos esa lucha continuamente, todos los días, a cada momento, a cada instante, de tener esa paciencia, de tener esa espera en el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora, hay algo muy importante en el caso de Abraham especialmente, pero también nosotros debemos de aprovecharlo, es que la concesión del pacto implica una seguridad inigualable. Cuando Dios a usted le da promesa, oiga, cuando Dios, no cuando dicen que Dios dijo, no cuando dicen así dice Jehová y se lo dicen al oído y se lo dicen al corazón. No hablo de esa profecía, no hablo de esa promesa, hablo de cuando Dios le habla a usted. Cuando Dios le da una promesa. La promesa o la concesión del pacto implica una seguridad inigualable, pero no una garantía, y esto es muy importante, pero no una garantía de que el hombre de fe no tendrá sus luchas.
y hasta sus errores en su nueva relación con Dios. El hecho que yo haya aceptado a Cristo, el hecho que yo comience hoy a conocer al Señor, no significa que no voy a tener luchas y tampoco significa que no voy a cometer errores. Tengo que estar atento siempre a la palabra del Señor para que yo no cometa errores. Normalmente cuando yo voy a tomar una decisión o llegue el momento en que voy a tomar una decisión, hermano, es seguro que Dios ya me ha hablado antes para que yo no cometa un error en esa decisión que yo tengo que tomar o voy a tomar. Pero lamentablemente el deseo, como las cosas que ya dije en el inicio, el deseo, el querer tener, el querer lograr, el querer alcanzar, el querer satisfacer, me lleva a olvidarme de lo que acabo de mencionar. Y ahí ese olvido se traduce también como ingratitud. Entonces el problema confrontado es la falta de descendencia. ¿Cuál es lo que se estaba aquí, qué es lo que se estaba moviendo? ¿Cuál era en sí realmente el problema que se estaba tratando de resolver? El problema de la descendencia. Digámosle una palabra fácil, sencilla, la falta de un hijo, la falta de un heredero. Miren lo que trajo este gran conflicto a todo este mundo. ¿Quién puede decir que por eso fue? Mire, la situación que vivimos tan espeluznante a nivel mundial nos alcanza a todos los que estamos, hasta los pobres que son todavía personas sin civilización, culturas atrasadísimas, hasta ellos son afectados, porque ellos sufren de las inclemencias del tiempo, de la sequía, de los calores, de los fríos, de todo lo que está evolucionando y en algunas veces involucionando en todo lo que es la naturaleza. Por el hecho de querer tener un hijo, ese es el problema gravísimo que nosotros tenemos. ¿Y cuántos no tienen problemas hoy por haber querido tener un hijo? Es increíble la cantidad de personas que tienen problemas porque desearon tener un hijo. ¿A qué nos puede llevar esto? Sería una buena pregunta. Cada decisión tiene alcances. ¿Y cuántos pensamos en los alcances de las decisiones? Lastimosamente la mayoría no pensamos en los alcances de mi decisión. ¿Hasta dónde va a llegar mi decisión? ¿En lo malo, en lo negativo? No lo pensamos, no lo medimos. Y aún cuando nos están tratando la manera de cambiar nuestra mentalidad, cerramos nuestros oídos, tapamos nuestros oídos, nos hacemos los desentendidos. Y si no nos bañamos con aceite, cuando deberíamos de bañarnos con aceite en las cosas contrarias, en las cosas que deberíamos de bañarnos, no nos bañamos. Y en las cosas en las cuales deberíamos de estar atentos, no lo estamos. Tiene alcance todo. Y lamentablemente el sufrimiento fue para todos los que hemos mencionado en esta noche. Y lo más tremendo es que es un problema que nadie puede arreglar. ¿Oyó lo que dije? Es un problema que nadie puede arreglar. Ahora, esta es una verdad hasta este día. No hay nadie hasta que venga Cristo se arreglará ese problema. Mientras tanto no se puede, no hay solución. Ahora, en eso mismo, traigámoslo en una forma tan pequeñísima. En algo tan pequeñito, algo que es casi indivisible en comparación al problema mundial que tenemos. Es un problema mío, es un problema personal. ¿Cuántos tomamos decisiones que no hay nada que lo resuelva? Yo creo que todos tenemos problemas que nadie puede resolvernos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos nuestra propia decisión y vamos a vivir toda la vida con ellos. Abraham, Sarai, Agar e Ismael, que en otra ocasión vamos a hablar de él, y hasta Ismael ya murieron, pero los efectos siguen hasta este día. Usted y yo nos vamos a morir y nuestros errores por nuestras malas decisiones van a seguir sufriéndolo nuestra descendencia.
Nadie piensa en eso. Es triste porque de alguna manera es como si dijéramos: a mí me vale, yo ni voy a estar. Como los que hace muchos años arruinaron nuestra vegetación. Hoy estamos pagando las consecuencias de falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos pagando esos precios. Ellos ya murieron, nosotros seguimos pagando los precios. Los nietos de ellos siguen pagando el precio también. Y a ellos les importó en su debido momento. Amén. ¿Está comprendiendo esto, hermano? La falta de sabiduría en nosotros es la que nos lleva a ni siquiera tener capacidad para arreglar los efectos de los errores de nuestros padres en nosotros. ¿Entendió lo que dije? Nosotros ya venimos con problemas por nuestros padres, ya venimos con problemas y no tenemos la sabiduría ni siquiera para poder solucionar los problemas, o sea, los efectos de los errores de mis padres en mí, ni siquiera esa sabiduría tengo, ni siquiera esa capacidad. Imagine todos los que yo le aumento. Imagine todos los que me hacen a mí los demás. Que Dios realmente tenga misericordia de nosotros. Vemos que Sarai, que tomó el asunto en sus propias manos. Imagínense qué tremendo, hermano. Ella tomó el asunto en sus propias manos. Dios prometió, pero como Dios no da, yo lo voy a arreglar. Oiga, hermano, ¿cómo se le puede llamar a eso? Nosotros lo hemos hecho todo. Aquí no estamos condenando a Sarai. Y no vamos a condenar tampoco a Abraham, porque también los hombres somos aguados. No queremos tener dificultad con la mujer, le decimos: sí, está bueno, está bueno, está bueno. Hay que hacerlo como vos querrás, hay que hacerlo como vos decís. Está bien que fueran cosas insignificantes, pero hay cosas que no son insignificantes y vamos a llorar por ellas. Y vamos a afectar a otros por ellas. Y algunos ya lo estamos viendo con nuestros propios nietos. ¿Y cómo ella tomó el asunto en sus manos? Bueno, le dio una sierva a Abraham. Como Dios no nos da hijos, yo te voy a dar una sierva. Entonces Sarai fue la que planeó que Agar tuviera un hijo de Abraham. Imagínense qué tremendo. Ella fue la que decidió: Agar va a ser la madre biológica y yo, Sarai, seré la madre legal. Imagínense qué fácil. Así lo resuelvo yo. Tú la biológica, yo la legal. Tú eres mi esclava, tú y tu hijo serán míos. Qué fácil, qué bonito se oye, ¿verdad? Así pensamos. No, si cuando uno ama debajo de un cartón se vive. Bien fácil lo resolvemos. No, si a mí me quiere. Qué fácil lo resolvemos. No, si la familia de ella es bien nice. Así lo resolvemos. No, si yo le caigo bien a los papás de él. Así lo resolvemos. No, si yo entre 10 años voy a ser profesional. Así lo resolvemos. Qué bonito se oye. Solo se oye, pero no lo es. Porque estamos quebrantando todos los principios para que nos vaya bien. Ahora yo voy a correr en cada uno de ellos porque hay cosas que son muy importantes que yo quiero no dejarlas. Vemos que luego culpó a Abraham por las consecuencias. Oiga, yo por eso leímos varios versículos. Porque en el versículo 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Ahí sí me pueden poner después de este versículo la NTV. Dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea por ti, sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Oiga, hermano, oiga, qué tremendo el razonamiento de aquellos que nos hemos equivocado y comenzamos a cosechar nuestro error.
Mire que yo no quiero ocupar palabras que pues, alguien podría creer que le estoy faltando a las escrituras, hablar mal de Sarai. No, no es eso, pero óigame, qué tremendo cuando comenzamos a cosechar los errores que hemos cometido. Miren nuestro razonamiento, miren nuestro comportamiento, miren nuestras acusaciones. No somos ni siquiera honestos en aceptar, en reconocer. No somos honestos. Qué falta de honestidad la que tiene la humanidad. Entre cónyuges, entre padres e hijos, no hay honestidad. Hermanos, somos deshonestos. Somos sinvergüenzas, mejor dicho. Somos sinvergüenzas. Porque es espantoso cuando dice Abraham respondió. No, el 5, por favor, ese es, pero el 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. O sea, tú eres el culpable. Tú tienes la culpa. ¿Y quién fue la que ideó el plan? ¿Y quién fue la que le dijo a Abraham: agarra a mi sierva? O yo te doy. Ni siquiera le dijo a Abraham: ma, aquí está, es tuya. ¿Qué problemas tienen mujeres? No hay mujeres esta noche, solo los hombres vinieron. No hay amenes porque no hay mujeres en esta noche, pero ni modo, pero aunque sean los palos van a decir amén. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es ¿qué? Es culpa tuya. Oiga, que hermano, qué deshonestidad del humano hay en el humano. Qué sinvergüenza somos cuando hemos arruinado nuestra vida y la de los demás y todavía tenemos el cinismo de echarle la culpa al otro. Todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor, oiga, mira hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Qué vergüenza da esto, hermano. Yo estoy incluido en esto, no estoy exento. Qué vergüenza damos. Qué deshonestos somos. El Señor mostrará quién esté equivocado, tú o yo. Oiga, ¿verdad que es absurdo? No sé qué Biblia tiene usted, pues, pero en la que leí yo aquí, en que tengo en el púlpito y la que está ahí en la pantalla, yo siento que es ridículo eso. El Señor mostrará quién está equivocado. Bueno, ni modo. Señor, hemos hablado de los hombres hoy, pero yo creo que tú no te has equivocado. Entonces culpó a Abraham por las consecuencias. Muchas veces es más fácil culpar a alguien de nuestras frustraciones que reconocer nuestro error. Por eso le dije al principio, el hecho que hablemos de Sarai no significa que Sarai no es un ejemplo para mí. Por eso decía que deshonestos somos. Ninguno de nosotros se imagina después, ninguno de nosotros se imagina qué es lo que decimos, cuál es nuestra actitud o qué hacemos cuando nos sentimos frustrados. Y si nosotros nos mostraran un video de esos momentos, no lo aceptaríamos. Diríamos, eso ha sido editado. Amén. Sarai descargó su ira contra Agar. Imagínense. Primero le echó la culpa a Abraham
en su frustración le echó la culpa a Abraham. Después vemos que descargó su ira contra Agar. Imagínense, descargó su ira contra Agar. ¿Y quién era responsable de que Agar estuviera encinta? ¿Y cómo es posible que ella como mujer no supiera las consecuencias de que su criada, de que su esclava estuviera con su marido? Fue tan cruel, imagínense, fue tan cruel que provocó que Agar huyera y muriera junto con su bebé en el vientre o en su vientre. Mire, fue tan cruel que la desesperó. Mire, los que cometemos errores, después de insensatos nos volvemos crueles. Y no solo la mujer, estamos hablando aquí hombre y mujer. El ejemplo es la mujer. En nuestra frustración, en el comenzar a ver nuestras consecuencias, es lo peor que podemos hacer, nos volvemos crueles. Maltrató de una forma tan dura a Agar, que sabiendo que había un hijo en su vientre, no le importó que ambos murieran en el desierto. Amén. Entonces, tengamos cuidado. La ira, especialmente cuando surgen nuestras propias fallas. Tengamos ese cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos frustrados, etcétera, cuando esa ira brota de nosotros, puede ser muy peligrosa esa ira. Somos capaces de hacer cualquier cosa porque hemos perdido la cabeza. No tenemos control de nuestra voluntad. Y es por eso que cuando nosotros estamos frustrados no deberíamos de abrir nuestra boca. Y cuando la cerramos insisten en que la abramos. Y estamos conscientes que si la abro voy a decir cosas que después me voy a arrepentir. Y van a ser cosas que después van a ser usadas en mi contra. Porque cuando uno está lleno de ira, uno abre su boca y no se detiene. Dice la verdad y dice lo que siente. Y dice lo que cree o considera. Se dice, se suelta. Por eso, en momentos de ira, no es bueno abrir la boca. Abraham, el que llevó a cabo el plan, pero que cuando las cosas empezaron a marchar mal, se negó a participar en la resolución del problema. Imagínense qué tremendo. Qué tremendo cuando comenzó el conflicto, cuando comenzó el problema, cuando se degeneraron las cosas. Mire qué tremendo, qué fácil. Se negó a participar en resolver la situación. Eso es como, ay, bebo, ¿cómo haces? A mí no me metas en esto. Esa es tu culpa. Ese fue tu deseo. Tú me la diste. Etcétera, etcétera, etcétera. Y tú como hombre no sabías que era incorrecto. Y tú como hombre no eras el de la promesa. ¿Que no acaso Dios te habló a ti? No a Sarai, a ti te habló. Y ahora que tienes un problema, le da la espalda. Ahí ve cómo haces. Ese no es ser hombre. Cuando uno ha participado en el problema. Está bien cuando la mujer puede hacer lo que le dé la gana y dice, bueno, ve cómo salís. Pero cuando uno ha participado,
¿Me estoy dando a entender? Él aceptó el plan de Sarai por su falta de fe. Es que eso tenemos que tocarlo nosotros los hombres. No tenemos fe. Si él hubiera tenido fe, no hubiera aceptado el plan de su mujer. Pero lamentablemente él no tenía fe y por lo tanto aceptó el plan de Sarai. Amén. Permitió una solución por medio de esfuerzos que no van de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios. Todo lo que se estaba haciendo era totalmente contrario a lo que Dios quería y a lo que Dios había establecido. Amén. Entonces Abraham falló al no esperar el tiempo de Dios. En eso falló Abraham, en no esperar el tiempo de Dios. Segundo, falló en no querer ayudar a resolver la situación. Esa fue su mayor prueba de la disposición. Al no esperar el tiempo de Dios, para permitir que Dios supliera sus necesidades. Él tuvo que haber esperado que Dios supliera esa necesidad. Además, en la lectura que hemos tenido y en el contexto, Abraham no estaba desesperado por el hijo todavía. Era su mujer la que estaba desesperada. Significa que Abraham estaba esperando en Dios y él no tenía falta de nada. ¿Y cuántos cedemos de una forma tan incorrecta? Abraham cedió de una forma incorrecta. Abraham no tenía necesidad de lo que Sara le estaba dando. Porque no fue él el iniciador de esto, fue ella. Amén. Quiero decirle algo. Es bien difícil. Es bien difícil. Porque hay que estar en los zapatos de cada quien. Yo no estoy diciendo, hermano, que Abraham no servía. No estoy diciendo que Sarai no servía. No estoy diciendo eso. Estamos sacando los errores de ellos para que nosotros aprendamos que en situaciones como parecidas a las de ella, nosotros no cometamos los mismos errores porque sepamos las consecuencias que esto trae. Yo no estoy diciendo que soy mejor que Abraham, jamás ni se me cruza por la mente eso. Amén. Voy a tocar el último punto por razones del tiempo. Es muy importante lo de Agar. Hay algo bien lindo ahí en Agar, que lindo en el sentido de aprender, no en lo que ella hizo. Amén. Ahora, Agar, errores, ¿verdad? Estamos viendo los errores de ellos. Agar huyó del problema. Yo sé, hay una justificación. Al ver todo el entorno de su vida, podemos decir que lo menos que ella podía hacer era salir huyendo. Pero fue un error, huyó. Porque si no hubiera sido un error, Dios no la detiene. Entonces vemos que Agar huyó. A pesar de esta caótica situación, Dios demostró que siempre puede hacer las cosas, o puede hacer que las cosas ayuden para bien. Mire qué lindo. El huir no resolvía el problema. Claro, el huir en lo humano era porque Sarai había desesperado de una forma cruel a Agar y ella huyó. Pero el huir no resuelve los problemas. Y Dios puede ayudar a que las cosas que han salido mal las pueda conducir para bien. Porque cuando usted leyó lo que el ángel de Jehová, o sea, esa teofanía, le dijo a Agar, hermano, Dios estaba conduciendo para bien el conflicto en el cual Agar estaba involucrada, aunque no era culpa de ella. A los que aman a Dios, Dios te ama, Agar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien.
Y eso fue lo que pasó con Agar. El ángel le aconsejó que regresara y enfrentara a Sarai. Estas son las cosas bonitas que yo quiero decirle. Usted y yo debemos de aprender esto. Repito, el ángel le aconsejó que regresara y enfrentara a Sarai, la causa de su problema. Regresa a la causa, al origen de tu problema. Resuélvelo. No puedes huir sin resolver. ¿Y cuánto le huimos a nuestro problema? No se resuelve huyendo. Se resuelve confrontándolo. Regresa a la causa de tu problema. Ese fue el consejo que Dios le dio a esta mujer. Que se sujetara a ella. Esto incluía la necesidad de rectificar su actitud hacia Sarai, aunque estuviera justificado. Tienes que regresar. Es que ya no la aguanto. Me trata cruelmente. Me hace sentirme guía. Pues usted puede imaginarse. Sí, es cierto. Pero tienes que regresar. Donde tienes que arreglar tu problema. Dios tiene grandes cosas para ti. Fíjese que en lo que podemos percibir así a simple vista, Dios no quería que ese niño naciera sin familia. Dios no quería que ese niño naciera sin hogar. Dios no quería que ese niño creciera sin padre. Y Dios lo iba a bendecir a ese niño. Yo lo voy a bendecir. Ahora, tiene que Dios hablarnos a nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho nosotros, ve y regresa a tu problema? Corrígelo. Ve y llega al origen de tu problema. Tu problema tiene solución, pero hay que ir al origen. Y hermano, somos una iglesia enseñada. Vayamos, regresemos al origen de la situación. Vayamos y rompamos con eso. Quitemos el derecho. Arreglemos eso. Es lo que Dios quiere. Porque dígame, iba a andar toda la vida huyendo Agar por las leyes de aquel tiempo. Ahora, ¿por qué le dice que tiene que regresar? Una buena pregunta. ¿Por qué? Cuando Dios te habla, respuestas al por qué. Cuando Dios te habla es porque Él tiene la solución para nuestros problemas y para nuestra vida. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué regresar? ¿Por qué regresar? Repito, cuando Dios nos habla es porque Él tiene la solución para nuestros problemas y para nuestra vida. Segundo, el huir de nuestros problemas muy rara vez lo resuelve. No es huyendo como se resuelven. Una más, es sabio regresar a nuestro problema, enfrentarlos, aceptar la promesa de ayuda de Dios, corregir nuestras actitudes y actuar como es correcto. Esto está en base a quién era Agar y quién era Sarai. En ese sentido, nosotros tenemos que verlo conforme a este problema. Pero también es muy importante que aunque el caso nuestro no sea así, es sabio regresar a nuestro problema, enfrentarlo. Si regresamos a nuestro problema es porque Dios nos ha dado promesa de ayudarnos. Entonces yo tengo que regresar porque Dios me va a ayudar y me va a resolver. Amén. Y es lo que yo tengo que hacer. Pero lamentablemente, a veces Dios nos da la oportunidad de arreglar una situación y nosotros no dejamos que Dios nos ayude o no queremos pagar el precio. Y ahí andamos como judíos errantes, que es el dicho mundano. Amén. Nunca lo humano va a poder
proveer lo que Dios ha prometido. Nunca. En nosotros está, en que nosotros hagamos las cosas que son debidamente correctas. 3 errores, 3 personas con graves errores que nos ayudan a que nosotros tengamos mucho cuidado. Tal vez no podemos ser perfectos en nuestras decisiones, pero estas 3 personas nos muestran que si vamos a tomar una decisión, estemos bien seguros de lo que vamos a enfrentar en el futuro. Y estas personas ni siquiera esperaron el futuro. En el momento comenzaron los problemas. Media vez Agar se dio cuenta que estaba encinta y los problemas comenzaron y no se terminaron hasta este día. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque sabes que no somos personas perfectas. Gracias porque sabes que no somos personas sabias. Gracias porque sabes que no somos personas conocedoras. Lo que menos conocemos es de tu palabra. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos para poder tomar decisiones de la manera más correcta. Y cada vez, Señor, que nos permites tocar conflictos del alma, conflictos en Abraham, conflictos en Sarai, en Agar, y los conflictos que vienen en Ismael. Señor, siempre que tocas estas situaciones, siempre nos enseñas cómo nosotros debemos de resolver nuestras necesidades, no en nuestras fuerzas, no en nuestro tiempo, no con nuestra provisión, no con nuestra voluntad. Si tú nos has prometido algo, ayúdanos, Señor, a esperar con paciencia. Señor, siempre nos enseñas que todo lo que el mundo ofrece, que todo lo que el hombre ofrece, no es realmente lo que nosotros necesitamos si esto no proviene de ti. Señor, hemos visto de una forma tan breve errores que cometió Abraham, porque no pudo ser la cabeza que tuvo que haber sido en el momento en que Sarai más lo necesitaba. Qué responsabilidad, Señor, de las cabezas. Sarai no tuvo la capacidad de darse cuenta que no era la forma correcta de hacer las cosas. No importa, Señor, que en ese tiempo lo apoyara la moral de esos tiempos. No importa que las leyes de ese tiempo, los pueblos, lo permitieran. Sarai tuvo que haber tenido la capacidad, tuvo que haber tenido el discernimiento para darse cuenta que lo que ella estaba haciendo no era bueno, que iba a traer graves consecuencias. Y asimismo Agar, Señor, que nos enseña que no es huyendo de los problemas, sino regresando al origen y solucionarlos y solventarlos. Señor, te pido en esta noche que lo último que he dicho haya sido comprendido por tu pueblo, Señor. Gracias por esta reunión. Gracias por bendecirnos, Señor. Este es mi
ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por tu consejo.